Todos. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, niños. Bueno. Vamos a retomar, por favor. Necesito que tengan a la mano, obviamente, sus computadoras. Y necesito que recuperen la tablita que hemos estado manejando. Ya ven esta tablita. Nuestra famosa tablita. Ojo, hasta este momento, fíjense, hemos visto cómo crear esta tabla de distribución de frecuencias. Hemos visto cómo, dado cierto número de intervalos solicitados, se puede encontrar la amplitud. Y en base a la amplitud hemos ido creando los límites, ¿sí? Todo esto es con la intención, jovencitos, de que esto les va a servir. Insisto, ustedes ahorita están llevando metodología de la investigación con la maestra Tania y el doctor Gilberto. Ellos dos les van a exigir que hagan su tabla de análisis de datos, como esta. ¿De acuerdo? La diferencia cuál es, que dependiendo del tipo de experimento que vayan a realizar o de observaciones, tienen que seleccionar una de dos posibilidades. Si sus observaciones o sus muestras tienen periodos continuos, van a utilizar datos agrupados. Si son observaciones por separado, van a utilizar datos agrupados, como la primera tabla que trabajamos hace unos días, la semana pasada. Entonces, depende mucho de las condiciones, de lo que vayan a trabajar, qué tipo de experimentos. Está regido por condiciones aisladas, pues no hay ningún problema, debe ser rápido. Ya sabemos realizar gráficas, tanto en agrupados como en ordenados. Ya sabemos localizar frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas y las relativas que le corresponden. Ya sabemos sacar media, mediana y moda de datos agrupados y de datos ordenados. Ya sabemos sacar rango y desviación media para datos agrupados y datos ordenados. Nos falta solamente sacar varianza y desviación estándar para datos agrupados. Pues vamos a empezar. Recuerden que estamos haciendo un recuento de fórmulas. ¿Sí? Así que, Andrés, ¿en qué quedamos? Entonces, vamos a retomar y vamos a tomar ahorita la famosa varianza. La varianza, recuerden que dijimos que dependiendo si se trata de una muestra o se trata de una población, tiene uno de dos posibles símbolos. En el caso de nosotros estamos manejando muestra, por lo tanto, se utiliza la S minúscula. Si se tratara de una población, se utiliza el carácter griego equivalente, o sea, la sigma. ¿De acuerdo? Sí, no. La sigma minúscula. No, la sumatoria es la sigma mayúscula. No, la sigma minúscula, esta que está aquí, no sé si aparece por acá. Esta. Este carácter griego es el que se utiliza si fuera una población. Ahorita, como se trata de una muestra, utilizamos caracteres latinos. Por eso utilizamos la S minúscula. Y siempre va a estar elevada al cuadrado. Ese es su símbolo, ese cuadrado. La fórmula también ya la habíamos visto en lo que era datos ordenados. Era la sumatoria del dato por su frecuencia, por su respectiva frecuencia, entre el total de datos. ¿Sí? Esta era la media, pero recuerden que esta era un valor absoluto del dato menos la media al cuadrado por la frecuencia. Órale. Ahí está, por la frecuencia. Ok. Ahora, esto era en datos agrupados. En datos ordenados no se utiliza el dato, sino que lo que se utiliza en lugar de esto es
la marca de clase. Es la marca de clase menos la media elevada al cuadrado. Esta va a ser nuestra formulita. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para la varianza. ¿Es la misma que para datos agrupados? Sí, sí es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que en datos agrupados utilizamos la observación directa, o sea, la X, mientras que en datos agrupados, como en este caso, lo que utilizamos es la marca de clase. Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a recordar algo que ya sabemos, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar dos columnas. La primera columna, bueno, no, vamos a utilizar una sola. Recuerden que ya aprendimos ese truco. Va a ser igual a la marca de clase menos. Recuerden que yo no puedo escribir la simbología matemática. Entonces, la marca de clase menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia. Esta va a ser nuestra formulita. Ahora, no, una sola columna vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar lo mismo que utilizamos en la clase anterior cuando vimos precisamente lo mismo. Es decir, cuando vimos datos agrupados, ordenados, perdón, dijimos que esta columna era equivalente simplemente a multiplicar estas dos. Aquí va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al multiplicar la primera por la segunda, me queda ya elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, basta con que multipliquemos la antepenúltima, bueno, la penúltima, con la última, y lo que me va a quedar aquí ya es directamente la marca de clase menos la media elevada al cuadrado. Recuerden que esto lo vimos cuando estudiamos y repasamos estas mismas medidas para datos ordenados. Usamos precisamente este mismo truco, ¿se acuerdan? Extendemos la fórmula, reducimos los decimales un poco. Voy. Profe, disculpe, si lo pudiera volver a repetir, se lo agradecería mucho. Ahí está. Solamente es multiplicar las dos últimas columnas. La penúltima por la última. Ahí está, vean. Solo son estas dos. Solamente es multiplicar estas dos. ¿Sí? Y automáticamente ya nos da la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia. Recuerden que esto lo utilizamos en la tabla anterior, cuando vimos datos ordenados. Este mismo caso es exactamente el mismo. Solamente es multiplicar estas dos y ya obtuvimos esta. Al final, esta última columna es la que se va a sumar. Este es el dato que vamos a necesitar. Este dato. ¿Vamos bien hasta aquí, jovencitos, por favor? Dense cuenta que ya muchas cosas las estoy empezando a hacer un poco más rápido, porque se supone que ya tenemos la práctica. ¿Listo? ¿Ya subiste? Pruebe. ¿Estamos clases hasta aquí, jovencitos, por favor? ¿Alguna duda? ¿Nada hasta aquí? Allá en casa, ¿vamos bien? ¿Tenemos los mismos resultados? Sí, profe, todo bien. Ok. Por algo es mi mejor salón de tercero. Ok. Varianza. Varianza. La varianza va a ser entonces igual a la suma que acabamos de obtener entre nuestro total de datos, o sea, en este caso, entre 42. ¿Listo?
Ahí está la varianza. La suma que acabamos de tener entre... El total, o sea, entre los 42. ¿De acuerdo? Y por último, la desviación estándar. Esto, recuerden que era igual. Era igual simplemente a la raíz de la varianza, o sea, del número que acaban de obtener. Eso no cambia, ¿no? La división estándar es simplemente igual a la raíz de la varianza, o sea, del número que acaban de obtener. Y listo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Está tranquilo? Sí, profe. Bueno, pues terminando con esta tabla, nuevamente ya tenemos nuestra plantilla. Vamos a copiar todo esto. Esto por acá. Vamos a abrir un archivo nuevo. Vamos a pegar lo que tenemos. Miren. Se pegó todo. Aquí está mi número de intervalo. 178. Por ejemplo, voy a suponer, vamos a hacer un supuesto. ¿Sí? Vamos a hacer un ligero supuesto. Supongamos que tenemos aquí 100. Aquí en el siguiente límite que tengamos 109. En el siguiente límite que tenemos aquí tendríamos 110. Aquí tendríamos 119. Aquí tendríamos 120. Aquí sería 129. 130. 139. 140. 149. 150. 159. 160. 161. Y 170 para 179. Ok. ¿De cuánto sería la amplitud aquí en este caso? Tomando en cuenta que empezamos desde el 100 y terminamos hasta el 109. ¿De cuánto sería la amplitud? Aquí ya sería 9. ¿De cuánto sería la amplitud? Contamos, miren. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. ¿Cuántos son? 10, exactamente. Entonces, aquí la amplitud son 10. ¿Por qué? Porque se cuenta desde el primer límite inferior hasta el límite superior que le corresponde. Y como la secuencia que llevamos, vean que empieza el 0, termina el 9, el 0, termina el 9. O sea, quiere decir que la amplitud es pareja en este caso para todos. Frecuencias absolutas. Supongamos que aquí hay 12, aquí hay 15, aquí hay 20, aquí hay 26, aquí hay 28. Aquí ya empieza a bajar otra vez con 22. Aquí tenemos 16 y aquí tenemos 10. Ahí está. Darle uno nomás para que sea número cerrado. Ahí está. Miren. Vean cómo automáticamente todo se va ajustando inmediatamente. Las marcas de clase también. Las frecuencias acumuladas, vean cómo también va cambiando. Vean cómo se va a ir ajustando todo solito. Miren. Las frecuencias relativas, miren, vean que sí cuadra. Las frecuencias relativas también cuadran. ¿Sí? Miren. La marca de clase por la frecuencia inmediatamente se está modificando. ¿Ya vieron? Con este dato que está aquí, miren, ya tenemos la media, porque vean, automáticamente la media es la suma de esta parte entre esta. Miren que ya está cuadrando correctamente, ok.
¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Obviamente la mediana. ¿Por qué? Porque los datos de la mediana van a variar. Para eso sacamos nuestros límites reales. Atención, ¿recuerdan cómo sacamos el primero? El primero era el primer límite inferior más el anterior teórico. Ojo, empiezo en 100. ¿Cuál sería el anterior teórico? 99. Entonces, ese número, recuerden que nosotros lo ponemos. Recuerden eso. ¿De acuerdo? Miren, automáticamente se va ajustando. ¿Dónde más hay que ajustar? En el último. En el último. Este último termina en 179. ¿Cuál sería el teórico siguiente? Entonces aquí vamos a ponerle ese 180. Vean cómo solito se va ajustando. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con la mediana. Obviamente la mediana ya no va a ser esta, definitivamente. ¿Cuántos datos son en total? 150, ¿no? ¿La mitad cuánto sería? Exactamente. Entonces, esta que está aquí ya no es clase mediana. Me voy a mi frecuencia acumulada y localizo el dato 75, es decir, la frecuencia que contenga el dato 75. ¿Quién es en este caso? 102. Correcto. Entonces, esta clase que está aquí es la que se va a convertir por ahora en mi clase mediana. ¿De acuerdo? Los datos que voy a sacar, los voy a sacar con respecto a esta clase. Miren, mis datos cuáles serán: límite real inferior, n entre 2, frecuencia acumulada anterior, frecuencia mediana y la amplitud. Vamos a checar rápidamente estos jovencitos, por favor. LI, límite real inferior. ¿Cuál es el límite real que le corresponde? ¿Cuál es el límite real que le corresponde? Véanlo. Ya marqué la línea. 139. Correcto. Entonces aquí va a ser 139.5. Ahí está. N entre 2. ¿Quién sería? ¿Quién sería N entre 2? Pues obviamente sería el total. ¿Entre cuánto? Entre 2. Ahí está. Miren, vean cómo se va ajustando solito. Frecuencia acumulada anterior. Vámonos a la frecuencia acumulada. Vean, aquí está. Frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál sería? 74, exactamente. Frecuencia mediana, la frecuencia que le corresponde a la clase mediana. Vamos a frecuencia absoluta. ¿Qué frecuencia le corresponde? 28, exacto. Y por último, la amplitud del intervalo. ¿De cuánto dijimos que es la amplitud aquí? De 10. Ahí está. Y ahora sí, vean cómo suelto ya se ajustó. Miren, la media es 138 y aquí la mediana me está dando 139. Están relativamente cercanas. Cumple con la condición. Bien. Vamos a ver qué pasa ahora con la mora. Recuerden, esto nosotros lo hacemos, ¿eh? Ya vieron que la tabla nos da los números, pero nosotros tenemos que modificar lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Ok, chicos, rápidamente. Mora. La mora. Lo primero que hacemos es buscar la frecuencia más grande. ¿Cuál es la frecuencia mayor? 28. Entonces me quedo aquí, me quedo en esta misma línea. De aquí no me muevo. Empiezo. Límite real inferior. ¿De cuánto va a ser? No. Límite real inferior. Bien, límite real inferior. 139, exactamente.
D1, perdón, es la diferencia entre la clase modal y la anterior. ¿Ok? Frecuencia modal es 28, menos la anterior, 26. Ahí está. Listo. Delta 2, diferencia de la frecuencia modal, pero ahora ¿con quién? Con la siguiente. Ahí está. Y la amplitud sigue siendo 10. Miren. Si cuadra. Si cuadra porque está dentro del margen, miren, entre 140 y 130 y 149. Es correcto. Está cuadrando. Las tres están relativamente cercanas una de la otra. Vamos a ver qué pasa con las demás. Vamos a ver qué más podemos ajustar. Eso está bien, eso está bien. Aquí, vamos a ver qué pasó aquí. Aquí, ¿cuál es el detalle? Vamos a checar rápidamente aquí. Vamos a ver. Miren. Aquí el dato que está causando problema es la media. ¿Por qué? Porque es el dato o esta parte hay que modificar. Entonces vamos a hacer modificaciones aquí en la fórmula. Atención, por favor. Esto es igual a valor absoluto ¿de quién? De la marca de clase, por favor, marca de clase, menos la media. Aquí está la media. Recuerden que la media tiene que ser un valor fijo, por lo tanto, tenemos que anclar el valor. Exacto. Vean cómo inmediatamente va cambiando. Entonces, esos son los ajustes que tenemos que hacer de última hora. Ok. Ahora, marca de clase menos la media. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí es la marca de clase por la media. Aquí sí, vean, aquí sí está cuadrando. Aquí sí no hay que hacer ningún cambio, porque aquí está quedando bien todo. Correcto. Aquí se hace la suma y listo. Desviación media es igual a esta entre la frecuencia absoluta. Ahí está, vean. No hay problema, está cuadrando también. Es esta entre esta, ¿está bien? Ok. Para la varianza es la multiplicación de estas dos, está correcto. Hacemos la suma de esta, es correcto. La varianza va a ser esta entre el total, está bien. Y correcto. Se dan cuenta que solamente con modificar lo necesario nos va a dar el resultado que queremos. ¿Algún problema hasta aquí, jovencitos, por favor? ¿Alguna duda o algo? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? Sí, se corrigió. ¿Por qué? Porque tenía que ser la marca de clase, mira. Es marca de clase menos la media. Mira, aquí está la media. ¿Sí? Y su valor absoluto. ¿De acuerdo? Esta fue la modificación que hicimos. ¿Algún problema más, jovencitos, por favor? ¿Ya estamos claros para todos? Sí, profe. Bueno, Profe, yo en frecuencia acumulada relativa me dio otro diferente. Me dio 8, 18 y 32. frecuencia acumulada relativa. Ah, porque también hay que cambiarla aquí, porque mira, acuérdate. Aquí es la frecuencia acumulada, son 12. Y mira, aquí no es entre 10, sino entre ¿quién? ¿Entre? 11. No, entre 150. ¿Sí? Entonces, lo que te digo, esos son los cambios que hay que hacer de última hora. ¿Sí? Entonces, para esta va a ser frecuencia acumulada
entre el total de datos. Solamente recuerda que hay que anclarla. Toma en cuenta que a veces en que se mueve una línea o algo, se descuadra. Ahí está, mira. Si le jalamos aquí, ya cuadró. ¿Ya viste? Me sigue dando igual, profe. ¿Cómo? Ahí está, velo. Es la acumulada entre el total de datos por 100. ¿Ya viste? Ya, profe. También tengo un problema, pero en la anterior, en la acumulada relativa. Es lo mismo de seguro. Es lo mismo. Ahí está. Ahí está. Aquí ya no va a ser esta. Vamos a modificarla. ¿Cuál es la que tiene que ir aquí? Ahí está, mira. Tiene que ser entre 150. Vamos a checar. Ahí está, mira. Ahí está, ya viste. Se descuadró por una línea. Una línea la que se descuadró. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que hacer es corregir aquí esta línea. Aquí no sería 11. ¿Qué sería? 12. Corregimos esta y extendemos. ¿Listo? ¿Ya viste? Entonces, son los detalles que tenemos que ir cuidando y ir ajustando. Porque si nuestra tabla es un poco diferente a la que tenemos originalmente, porque mira, aquí por ejemplo la tabla original, mira, estaba justamente pegadita arriba. Y la tabla que estamos trabajando ahorita se desplazó una línea. Entonces, por eso nos está quedando en otra posición. Por eso hay que verificar que las fórmulas que tengamos se ajusten de forma clara. Pero ya lo ves, mira, ve cómo se está cuadrando todo. Profe, pero es normal que dé 110. ¿En dónde? En la suma de todo. ¿Cuál suma? Está dando 110. La frecuencia absoluta relativa. No, me está dando 100, mira. Esta vez me está dando 100. Recuerda, ¿sí? Excel no nos resuelve todo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que estar ajustando cuando sea necesario. Entonces, mira, el concepto aquí, ¿cuál es? De acumulada de relativa, ¿cuál es? ¿Sí? Es la frecuencia absoluta entre el total de datos por 100. Esto es lo que debes de cuidar, ¿de acuerdo? Absoluta entre el total de datos por 100. Y como te estoy diciendo, fíjate, en la tabla anterior, ¿sí? Aquí empezamos pegadito en la primera línea. Y en esa estamos dejando un espacio, ¿viste? Por eso es que se descuadró, porque nosotros le bajamos una línea al hacer la copia. ¿Sí? No, ya me cambió, profe, es que le tenía puesto mal la fórmula. ¿Sí? Y ya con eso ya solamente extiendes y ya cuadra. Niños, ahí ya, se acabó el tiempo afuera. Entreguen sus exámenes. Ya es hora. Okay. Daniel, sube de una vez. No puede, porque si no, no te va a dar tiempo. Ya estás frente al grupo. Andrés, ¿en qué quedamos? Si no, te voy a decir lo mismo cuando a la hora de tu examen. Ok, entonces, shot tu boca. Apúrate, Daniel, apúrate, por favor. Ok, Ángel, vete a clases ya.
Al rato le doy sus resultados. Nos vemos. Una vez. Ouch. Okay. Ok, niños, regreso con ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? ¿Nada? ¿Ya vieron que podemos reajustar? Bueno, pues vamos a chambear. Ahora sí que no hay otra, vamos a trabajar. Vámonos de una vez. Tercer grado, segundo semestre, salón 31, son los buenos. Matemáticas, toma de decisiones, estadística. Esta es la que sigue. Okay. Ahí está. Ok, ahí van niños. ADA 3. ADA 3, vean. Son tablas igualitas. La diferencia cuál es que aquí ya les doy la distribución. Aquí están los intervalos. Obviamente los que están a la izquierda son los límites inferiores, los que están a la derecha son los límites superiores. Y esa es la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? ¿Qué van a hacer? Lo mismo que hicieron en el ADA anterior. Ya tienen la plantilla, solamente es actualizar datos. Si les sobran líneas, ¿qué se hacían? Se eliminaban las líneas. Si hacían falta, ¿qué hacían? Insertaban líneas antes de la última. ¿De acuerdo? Nada más, eso es todo lo que van a hacer acá. Véanlo. Igual ahí hay que modificar la media. Obviamente, cuando hay necesidad, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo depende de dónde vayas tú a copiar tus datos. ¿Sí? ¿Ok? Igual que la vez pasada, por favor, tabla 1, tabla 2, 3, 4 y 5. En esta ocasión me van a subir ahorita 5 tablas. ¿De acuerdo? Obviamente también, a ver, rápidamente checamos. Desde que modificamos esta, obviamente, también se modifica todo lo demás. ¿Sí? No se les olvide, por favor, que también hay que incluir también las gráficas. Si no quieren modificar nada, miren, se los pongo más fácil. Se los pongo más sencillas, vean. Simplemente copio acá, me regreso a mi tabla original y copio nuevamente. Y todo cambia. ¿Ya vieron? ¿Sí? Y al cambiar aquí en la tabla original, miren, gráfica de barras, también cambia. Polígono, también cambia. Cambia de forma automática. Entonces, lo único que tendrían que hacer aquí es cambiar el nombre. En lugar de tabla 01 sería tabla 02, tabla 03, 04, 05, 06. Más fácil no se las puedo poner. Que no se entere el doctor Gilbardo que les enseñé a hacer esto, porque si no, el que va a regañar es a mí. Ok. ¿Preguntas del que van a hacer, niños, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? Y todo, y la absoluta, y tu frecuencia. Y todo lo demás, date cuenta que se modifica inmediatamente. ¿Por qué? Pues ya tienen la plantilla. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente ir actualizando. Bien, ¿dudas de eso, jovencito, por favor? Antes que yo cierre. Profe, disculpe la molestia, ¿puede volver a repetir cómo se saca MK media por F? ¿Cuál? MK media por F. No, Ahí está, era solamente es esto. La marca de clase por la frecuencia. Ahí está.
Y la anterior, profe, como la MK media. MK media. Esta. No, no, profe, la que está después del límite real superior. Ah, ok, ya. Esta, que está aquí. Entonces, mira, aquí lo que tienes que hacer es esto, ¿sí? Date cuenta, es la marca de clase menos la media. ¿Listo? Vale. La marca de clase, mira, menos la media, que es esta. Obviamente, acuerda que hay una función absoluta, con valor absoluta. Y que el dato de la media la tienes que anclar para que no se modifique. Porque si no lo haces, este dato va a ir cambiando conforme pasa de línea. Entonces, este dato se debe quedar fijo. ¿De acuerdo? Sí, profe, en otra, para verificar si me perdí, donde empezó a cambiar en media y todo eso. El Hay caso un- es que es MK por F entre el número de datos totales, ¿no? La fórmula. sí, al final sí, la desviación media sí. Es esta entre el total. Aquí mira, es esta primera columna entre el total, entre 150. ¿Sale? Ok, profe. ¿Está Voy a mejor? intentar hacerlo. Ok, pues adelante. Por ella se ve un poquito. Es la. Usa la plantilla que ya tenemos. Ahí están todos los datos. Básicamente lo único que tienes que cambiar, que es... ¿Esta o la anterior? No, esta, la que acabamos de utilizar. Entonces, lo único que tienes que cambiar, que es los límites inferior, superior y tu frecuencia acumulada. Absoluta, perdón. Con que tú hagas eso, todo lo demás automáticamente se va modificando. Hasta la gráfica, hasta los polígonos y todo lo demás. Hasta la moda media. Todo. Profe, Te recuerda que hay que ajustar el primer límite real inferior, el último límite real inferior. Y los datos de la mediana, toma en cuenta que no siempre son los mismos. La mediana y la mora, nosotros tenemos que modificar esos datos. ¿Por qué? Porque depende de donde caiga la mitad de los datos o depende de donde caiga en la frecuencia más grande. Es así, no siempre va a quedar en el lugar que estamos acostumbrados. Pero Excel te da los cálculos, pero tú tienes que alimentar los datos que necesita Excel para que te arroje lo que quieres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden, aquí hay que cuidar. Límite real inferior, el primer límite real inferior. Límite real superior, el último. Los datos de la mediana y de la moda no siempre están en la misma posición. Entonces, tienen que fijarse muy bien dónde se encuentra uno, dónde se encuentra el otro, para que ustedes puedan sacar los datos y la fórmula hace todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, niños, por favor? ¿de qué PD? Ah, ya. ¿Qué cosa? Que ¿de qué PDF nos íbamos ayer? Pero es de la 3, ¿verdad? Exactamente, esa es la 3, hija. Sí. Ok. La entrega, obviamente, es para hoy. Sí, porque tenemos todavía 20 minutos de clase, así que en esos 20 minutos pueden terminar y subir tranquilamente. Ya veo, solamente es cambiar límites y todo lo demás sale solito. Queda para hoy. Entonces, aquí en este caso van a ser 5 archivos. ¿De acuerdo? Uno por cada tabla, como en el caso anterior, que era tabla 1, 2, 3, 4. Aquí va a ser tabla 2, a partir de tabla 2, ¿de acuerdo? Porque la tabla 1 es nuestra plantilla, es la primera que hicimos. Entonces va a ser tabla 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Ok. Pues a trabajar, jovencitos. Estamos muy a tiempo, así que lo podemos hacer tranquilamente. Adelante. Profe, ¿Sí? sí podría poner. Ya. Ah, quiero verificar. Si la plantilla es la que ya tenemos, es la que hicimos Pero por algunas décimas creo que está diferente. pues también depende de los decimales.
Si seguiste tal cual todo lo que hicimos, tu plantilla debe de estar correcta. Maestro, ¿Sí? ¿cómo se sacaba la última columna? Solo es la multiplicación de las dos anteriores. Isabela. Mm, ok. ¿Vale? ¿Y la de la varianza y desviación estándar? La varianza, ¿sí? Es la suma que tuviste aquí, es la que se divide entre el total de datos. Eso te da la varianza. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. ¿De acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Ok. Pero disculpe, DM, ¿cómo era, profe? ¿Cuál fueron? DM, ¿cuál era? ¿Cómo se sacaba la fórmula, profe? Solamente era esta, acuérdate, entre el total de datos. Sí, profe. Gracias. Esta vela. No se ve aquí, ahí está. Es que no se ve, ahí está. Ahí está. Es esta entre este total de datos. ¿Ya viste? Ya, profe, ya. Esto. Ok, vamos a hacer maldades. Ok, digamos que sí. Digamos que sí. Ok. ¿En serio? No, no, está mal. Eso está mal. 16 segundos. De nuevo. Entonces, aquí tengo 6, 18. 18 y 12. Ok, está bien. Aquí sí son 30. Aquí son 30. 30 más 16. Son 46. Hijos, la brinco. Pendiente menos otro día con mi familia.
quisimos hacer esto. 18. Profe, ¿Sí? para sacar la mediana, para sacar el límite inferior, ¿me basaba de frecuencia acumulada o absoluta? El límite, ¿en cuál, perdón? ¿Qué estás sacando? Mediana, Mediana. Necesitas el límite real inferior. pero ¿me basaba de la absoluta o de la acumulada? De la mitad de los datos. ¿Sí? Tú sacas la mitad de los datos y buscas en tu frecuencia acumulada aquella que contenga esa mitad. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Cuántas tablas vamos a hacer, profe? Son 5. Pero empieza a partir de la número 2. Tabla 2, 3, 4, 5, 6. Sí, porque la primera es la que hicimos ahorita aquí. Ya terminamos. Híjole. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mediana, la FA, ¿cómo se sacaba? Es la frecuencia acumulada anterior. Es la frecuencia acumulada anterior. En la primera tabla me dio 13, profe, pero aún no ubico. Ubica la frecuencia acumulada, la que la contenga, ¿de acuerdo?
Ya. ¿La anterior? Ah, sí, cierto. Listo, eso es todo. Gracias, profe. Ok, ya está listo. Esto ya está. Tabla exacta, a partir de tabla 2. Profe, ¿cómo Sí. era para el límite inferior? Para el límite real inferior, recuerde, tienes un límite inicial, ¿de acuerdo? Pues tienes un límite inicial. ¿Cuál es el teórico anterior? Entonces ahí está. Ese es el que le vas a agregar. Ese es el que le va a... Es el que le vas a agregar. ¿Sí? Y el superior, al último, el teórico siguiente. Bueno. Ok, niños, vamos a dejarlo por ahí hasta acá. Tienen todo el día de hoy para subir sus tareas. Y dense cuenta que básicamente ya casi estamos listos para el parcial. Con esto cerramos ya toda esta parte de estadística. Eso quiere decir que ya el miércoles voy a poner actividad de evaluación. O sea, voy a evaluar estos dos temas, tanto datos agrupados como datos ordenados. ¿Cómo los vamos a agrupar? Obviamente con Excel. ¿Cómo? Ya tienen creada su plantilla. O sea que no deben tener ningún solo problema con esta parte, ¿de acuerdo? El que saque menos de 100 en este parcial, créanme que de verdad tiene que dar su tabla. En serio. Échenle ganas, Andrés. Échenle ganas, niños, porque